Buen día para todos. Los hemos convocado a esta conferencia para informarles de un nuevo caso positivo. Esta vez se trata de un trabajador de la planta de Toyota en Zárate. Anoche a las 21:30 aproximadamente, la gente de Toyota se comunicó con el secretario de Salud, le informó de este caso. Inmediatamente el doctor se comunicó con nosotros y fue con el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad hasta la casa de esta persona. Bueno, lamentablemente no estaba ahí, lo fueron a buscar a la casa de su padre, de su novia. Bueno, finalmente lo encontraron, le informaron de esta situación, obviamente se aisló inmediatamente. Ahora está en la casa, pero se está preparando el tiro federal para que esté ahí. Y bueno, también se aislaron otros 16 contactos estrechos. Otra cosa que se va a hacer es hisopar a 22 personas, serían 21 que viajaban con él asiduamente a la planta de Zárate. Esas personas son de San Pedro. Ahora el doctor Sancho le va a dar todos los detalles de cómo se va a proceder. Y bueno, la verdad que quiero aprovechar para decirle a toda la gente de San Pedro que no baje los brazos, que no se confíe. Esta es una situación muy delicada, es una pandemia, le afecta a todo el mundo y como siempre lo dijimos, San Pedro no está aislada. Hoy se encuentra bastante rodeada. Tenemos casos en Zárate, en Campana, un montón, más de 50, 60 casos en cada lugar. Hay mucha gente que trabaja ahí. En San Nicolás, en Varadero está creciendo mucho. Ni hablar en Buenos Aires y el conurbano, donde mucha gente va por cuestiones de trabajo y demás. Y la verdad que nos tenemos que cuidar. Estamos en una situación crítica. El contagio está subiendo en todo el país. En el país hay cerca de más de 1000 casos por día, está creciendo, y esto nos perjudica a todos. San Pedro está muy cerca de esos centros, de esos focos de infección. Así que volver a pedirle a la gente de San Pedro que se cuide, que tome las precauciones, que no se confíe, que no baje los brazos. La verdad que yo entiendo que es muy difícil, ya llevamos mucho tiempo de cuarentena, es cierto, y se hace difícil aguantar, pero depende de nosotros. Si nosotros salimos y tomamos mates, si vamos a fiesta, cumpleaños, asados, que muchas veces algunos nos comentan que se hacen, y la verdad no se puede hacer, es muy riesgoso. Tengan en cuenta lo que pasó en Necochea. Una persona hizo un baby shower y su bebé nació con coronavirus, con el riesgo que eso significa. Acá está la vida en juego de las personas. No hay que confiarse, estamos entrando cada vez en una zona más crítica. Así que pedirle que por favor se cuiden. Nosotros no podemos tener un ejército de policía para cuidar a cada persona. Esto depende de cada uno de nosotros. Si nos cuidamos vamos a estar bien. Quizás muchos piensen, bueno, a mí no me va a pasar nada porque soy joven o porque no tengo problemas de salud. Puede ser, pero todos tenemos un familiar, un ser querido, nuestro padre, nuestra madre o alguna persona de riesgo a quien podemos contagiar y va a correr riesgo su vida. Esa es la realidad ya pasado. Así que no quiero ser reiterativo, pero la verdad que me preocupa porque veo que por ahí hay gente que ya ha bajado los brazos, que no se está cuidando como corresponde, y eso es muy grave. Así que les vuelvo a reiterar, por favor, sanpedrinos, cuídense. Ramón, perdón, por lo que dijo entiendo que la persona que dio positivo estaba incumpliendo la cuarentena ayer, se lo pregunto. ¿Cómo? ¿La persona estaba incumpliendo la cuarentena ayer, por eso lo estaban buscando? La persona había llegado del trabajo, no estaba en su casa y lo fueron a buscar. Ahora quien le puede dar más detalles es el doctor Sancho, que fue quien Ramón, antes que cambiemos para hablar con Sancho. Bueno, hoy estimativamente se pensaba que iba a ser la fecha donde la provincia habilitaría los pedidos que había hecho San Pedro en cuanto a la habilitación de rubro. ¿Entiende que esto puede retrasar cualquier pedido que habían hecho? Mirá, hoy se cumplía los 21 días del último caso positivo de un sanpedrino, que fue una persona que se contagió en Buenos Aires, en un centro de salud, y estuvo en Buenos Aires.
Sí, había esperanzas de que pasados los 21 días pudiéramos pasar a la fase 5. Bueno, obviamente este caso complica la situación. Y ya está decidido que va a seguir todo como está entonces. Eso depende de la provincia. La provincia es quien va a decidir en qué fase estamos. Si estamos en 4 o pasamos a la 5, eso es una cuestión que define la provincia. Pero entendiendo lo que pasó, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires con la apertura de las actividades recreativas, más en San Pedro que se pidieron los bares, digamos, estaría hablando de que de un día para otro podría haber mucha más gente en la calle que lo que usted hace ratito decía que había que evitar. Sí, lamentablemente vemos que hay mucha gente en la calle y sabemos que hay mucha gente que tiene que salir a trabajar o para alguna actividad que está permitida. Lo que nos preocupa es que salga gente, digamos, que no debería salir. Buen día, gracias a todos. Como bien decía el doctor Salazar, en el día de ayer por la noche nos contactan del departamento médico de Toyota, donde nos informan que en un control aleatorio al azar le da positivo a un vecino de nuestra localidad. Inmediatamente después de enterados de esta situación nos dirigimos al domicilio de esta persona y, como bien decían, no se encontraba en ese momento en el domicilio. Finalmente, tengo que corregir en algo, Ramón, esta persona fue contactada por la madre y se acercó al domicilio donde estaba y no estaba en ese momento en el domicilio. Esta persona se encuentra asintomática, en perfecto estado de salud y después de hablar personalmente le pedimos un detalle pormenorizado de todos sus contactos estrechos para hacer un relevamiento y posterior a eso poder aislarlos como corresponde. En este contexto la persona no tiene las condiciones habitacionales como para hacer un correcto aislamiento de su domicilio, por eso decidimos, consensuado con esta persona, aislarlo preventivamente en el tiro federal y a partir de esta conversación nos hace un listado de 16 contactos estrechos con los que estuvo en el último tiempo, más allá de que la empresa toma como medida preventiva aislar a todos los compañeros de trabajo, en realidad hisopar a todos los compañeros de trabajo que comparten el vehículo con él. Posterior a eso estamos en contacto con la parte de recursos humanos de Toyota para que también nos pase ese listado. Esas 22 personas se agregarán a los 16 contactos estrechos que el paciente identifica hasta el momento. Le pregunto, esos 16 contactos estrechos no son aquellos que viajan con él, que trabajan con él. Son personas con las que tuvo contacto por fuera de su tarea habitual, de su trabajo. Exactamente. Son personas que tuvieron contacto con él fuera de su actividad laboral en Toyota. Esta persona desempeña una actividad laboral fuera de la parte de Toyota, en un taller donde estamos contactando a sus compañeros de trabajo. También tuvo contacto con su familia más cercana, con familiares de su pareja y otros contactos que tuvo, que estamos tratando de determinar en todos los casos qué grado de cercanía tuvo en todos ellos. Como siempre, esos casos van a ser hisopados en la medida en que presenten algún tipo de síntoma. Exactamente. Los pacientes van a quedar aislados 14 días posteriores al último contacto con él. A medida que presente algún paciente síntomas o se considere necesario, se hisoparán y pasarán a ser de contactos estrechos a potenciales pacientes sospechosos y eventualmente con el resultado serán confirmados. Desde el momento que se le toma la prueba hasta que llega el resultado positivo, ¿cuánto tiempo hacía que estaba en la ciudad? 48 horas. Sancho, más allá de que ya se ha explicado con anterioridad, pero ¿cómo es el protocolo para las personas que están aisladas? Digamos, ¿cuál es el seguimiento que se hace desde la municipalidad? Y también reiterar por qué es que no se da a conocer el nombre de la persona en este caso, que es generalmente la pregunta más frecuente de la población. Por un lado, nosotros contamos con un equipo médico que en realidad consta de médicos, bioquímicos y trabajadoras sociales que tenemos a disposición en los 7 días de la semana en un operativo que llamamos Operativo Contención. Este grupo de profesionales de la salud está informado ya a esta altura de todos los contactos estrechos, se está contactando con cada uno de ellos, donde le da las indicaciones y se pone en contacto todos los días para monitorizar los síntomas de los pacientes. En este caso lo que se pide específicamente al paciente confirmado con COVID es que no tenga contacto en lo posible con nadie para evitar contagios, y a los contactos estrechos se le pide que hagan una cuarentena lo más estricta posible 14 días posteriores
hasta 14 días posteriores al último contacto. Esas son las pautas básicas, pero estamos en contacto permanente desde el equipo de operativo contención y desde la Secretaría de Salud a disposición y monitorizando cada caso para eventualmente, si alguno desarrolla algún síntoma, tiene algún recuerdo de alguna persona que haya estado en contacto y demás, que suele pasar que en primer momento nos dan un listado de personas y posterior a eso se va agregando gente. También más allá de este listado de personas, nosotros tenemos que hacer un rastreo de los contactos estrechos de estas personas. Eventualmente tenemos 16 personas de contacto estrecho que nos pasa, pero tenemos que hacer un estudio epidemiológico más grande para ver en qué condiciones viven todas estas personas y con qué grupo están viviendo. Hay una ley que protege los datos y la privacidad del paciente, por eso en ningún caso podemos nosotros revelar los datos filiatorios de los pacientes, siempre nos referimos a los mismos con el género y la edad. Sancho, en este caso, ustedes comentan que ayer fueron a la casa a buscarlo y él no se encontraba. ¿Pero él ya estaba sabiendo que era positivo o ustedes se le iban a informar? No. Lo que me dijeron desde el departamento médico de Toyota es que lo estaban tratando de contactar por teléfono. Yo les pido el teléfono, me lo dan, lo llamo al paciente, no me puedo comunicar. Evidentemente por alguna circunstancia no podía atender el teléfono o estaba apagado sin señal, no lo sé. Por eso pedimos en la dirección de este paciente, en los registros de recursos humanos de Toyota, nos pasan la dirección, nos dirigimos a la dirección que nos pasan y finalmente ahí pudimos contactar a la familia y a través de ellos finalmente tener el contacto con el paciente. Sancho, en Toyota trabajan más de 300 sanpedrinos desde que volvió a funcionar la planta automotriz. Hay una política de la empresa de hisopar a las personas que presentan algún síntoma. Sabemos que en la última semana hubo muchos sanpedrinos hisopados que están a la espera del resultado. ¿Eso se lo informan a ustedes? Porque los partes no aparecen, los partes municipales, es decir, no sabemos si aparecen 3 hisopados, pero sabemos que en la semana hubo más de 20, 30 hisopados sanpedrinos que están a la espera del resultado. Bien. Esta es una política que tiene la empresa Toyota, que por un lado los quiero felicitar, que tengan esta iniciativa. Realmente los quiero felicitar y en otro lugar que no tiene nada que ver con ellos, pero nos preocupa porque entendemos que tal vez sea un reflejo de lo que está pasando en la zona, porque realmente nosotros desde lo estatal no tenemos la posibilidad de testear asintomáticos ni tenemos ningún plan de contingencia abocado hoy a esa cuestión y Toyota afortunadamente lo está pudiendo hacer. Son pacientes, como bien decís, asintomáticos, que no cumplen los criterios estrictos del Ministerio de Salud, por lo cual ellos lo hacen de forma rutinaria y al azar, pero no nos informan porque realmente al ser pacientes asintomáticos no tienen alguna cuestión para en ese momento ser aislados o puestos en cuarentena y demás. Entonces eventualmente nos informan al positivo. Seguramente ya hasta el momento han tomado muchos test de distintos ciudadanos de distintas ciudades, no le informan de todos, si en el momento de ser positivo nos avisan que una persona asintomático presentó COVID positivo. Quiero recalcar esta idea que decía antes de que queremos felicitar a Toyota por esta oportunidad que nos da a toda la región de saber en alguna medida qué es también lo que está pasando. Nosotros a partir de estos datos también podemos llegar a suponer qué puede llegar a estar pasando en otras fábricas o en otras industrias o en otros contextos, porque realmente no creo que sea algo puntual de Toyota que empiece a dar trabajadores positivos, sino que en realidad ellos lo que hacen es testearlos. Entonces, obviamente, a más testeos, más posibilidades de encontrar algún caso positivo. ¿Qué ocurre con los 21 compañeros de este trabajador que también son considerados estrechos? Bien, lo que nos informan desde la parte de recursos humanos es que en el día de hoy todos se acercarían a la planta de Toyota, donde a todos los hisoparían, posterior a eso regresarían a San Pedro, nos pasarían ese listado y se agregarían a las 16 personas que tenemos hoy como contactos estrechos para el seguimiento. Nosotros los seguiríamos hasta 14 días posteriores al último contacto con este trabajador y en el caso de que alguno de ellos presentase síntomas, tendríamos que activar el protocolo para ya directamente hisoparlos nuevamente si es que todavía no tuvimos el resultado de Toyota o nos deja dudas y hacer el mismo protocolo de trabajo que se está implementando con este caso. O sea que son 37, 38 con el chofer los monitoreados. Por el momento nosotros tenemos los datos de los contactos estrechos que nos pasa el paciente. Toyota todavía no nos pasa el listado completo de los compañeros de viaje de este paciente.
Doctor, ¿podría pasarnos el limpio de la situación que se dio ayer con respecto a la participación o no de un vecino sanpedrino o varaderense, pero que estaría aislado en Varadero por relación con un positivo de aquella localidad? ¿Cómo es la situación? Bien. Hace 2 días nos avisan de región sanitaria, la referente epidemiológica Karina Bonacalza, que llega un hisopado con dirección de San Pedro, pero que se había tomado en Varadero. Nos dice de un nombre, nos ponemos en contacto con el secretario de Salud de la ciudad de Varadero, que nos facilita la dirección y el teléfono. No nos podemos comunicar en ese momento, vamos a la dirección. No vale la pena detallar todos los pasos, pero finalmente nos pusimos en contacto y supimos que esta persona fue a cuidar un familiar enfermo de COVID a Varadero, y desde allá activaron el protocolo para la detección y también el aislamiento de esta persona en la ciudad. El último día que estuvo en San Pedro fue el jueves, el viernes vuelve a Varadero a cuidar al familiar, queda aislado. Finalmente ayer por la noche nos informan, iniciamos el operativo, contuvimos a la familia en el sentido de ponernos a disposición y ayudarla en todo lo que necesite, explicándole la situación y que por el momento tenían que permanecer aislados. Nos confirman ayer anoche que el resultado de este paciente que vive en San Pedro y que cuidó a un familiar enfermo con COVID en Varadero es negativo. Así que por el momento descartamos el caso o los nexos epidemiológicos en San Pedro, más allá de que esta persona, al ser considerado contacto estrecho de un paciente COVID positivo, tiene que permanecer aislada 14 días posteriores al último contacto con su familiar enfermo. ¿Y ese aislamiento lo hace en Varadero o está aquí en San Pedro? Hasta ayer está en Varadero, estimo que el aislamiento lo terminará de completar allá, pero todavía no definimos la conducta total del paciente. No, quería hacer una referencia más. Simplemente el hecho de que Toyota haya hecho este control resulta muy importante. Ustedes imagínense, si no hubiera hecho el control, no nos hubiéramos enterado de este nuevo caso positivo y esta persona podría estar contagiando a otra sin darse cuenta. Y bueno, esto nos grafica un poco la situación. Este virus es invisible. Nosotros nunca vamos a saber quién está contagiado y quién no. Cualquiera de nosotros puede haberse contagiado, no darse cuenta y estar a su vez expandiendo el virus. Por eso es que, le reitero, hay que cuidarse. Simplemente eso, y destacar la actitud y cómo está trabajando también Toyota, que es una empresa privada muy importante y viene trabajando de esta manera tan seria. Pero también es cierto que hay muchas empresas que por ahí no pueden hacer esta tarea, y muchos sanpedrinos están trabajando en este tipo de lugares, en otras ciudades, y sin querer pueden traer el virus a San Pedro. Por eso es que se recomienda el aislamiento o al menos el distanciamiento social. Esto es para no contagiarnos. Así que por favor, les recomiendo, respetémonos y cuidémonos entre todos. Aprovecho y le pregunto por el tema de la circulación del virus en otros distritos de la región y cómo se está trabajando quizás en el fortalecimiento de los controles. ¿Están pensando en aumentar esto? ¿Cómo viene el tema del control en ruta? El tema del control en ruta, nosotros tratamos de hacer todo lo posible. Es cierto que a veces hay cuestiones que son imposibles de controlar. Hay camiones con productos alimenticios y un montón de productos que tienen que pasar. Hay gente que viene de otros lugares que para alguna actividad tiene que pasar. Hay sanpedrinos que tienen que salir afuera porque van a trabajar. O sea que por más que el control los pare, esto es imposible de evitar. Tiene que ver con la vida diaria y con el trabajo que cada uno necesita hacer. Así que por ahí se hace muy difícil controlar este tipo de cosas. Por ejemplo, por más que supiéramos que este sanpedrino de Toyota está contagiado, lo hubieran controlado, ni siquiera tenía fiebre. Así que era imposible que se pueda detectar. Si le hubieran tomado la fiebre tampoco lo hubieran sabido, capaz que lo hicieron y era imposible detectar. Por eso, repito, el hecho de que se hagan controles es muy positivo. Fíjense que a esta persona se le hizo de manera aleatoria. Es así como está haciendo Toyota. Esto nos ayuda mucho y por eso les digo, podría haber otros sanpedrinos que estén contagiados y no se hayan dado cuenta todavía, que no hayan tenido síntomas, y es riesgoso para todos. ¿Tienen pensado profundizar la tarea que vienen desarrollando hasta ahora, teniendo en cuenta que hoy tenemos un caso confirmado y que eso le genera alguna preocupación a la población y además obliga a mantener la fase 4?
Por supuesto, los controles se vienen profundizando, ya lo dispusimos en su momento. El intendente creo que todos los días le pide a la gente de seguridad estar alerta al pie de cañón y controlar todo lo que sea necesario. Pero también es cierto, y creo que lo dijimos antes, no podemos tener un ejército de policías o inspectores controlando a cada ciudadano. Si una persona en su casa toma mate, que yo sé que es algo muy común y muy difícil de sacárselo de la costumbre, pero compartir el mate con un familiar inclusive, mire si este chico, no sé si habrá tomado mate, capaz que ni toma mate, ¿no? Pero si toma mate con su familia o con su novia o con quien fuera, y puede estar contagiando y sin darse cuenta, en algo tan simple, ¿no? O saludarse o darse un abrazo. Lamentablemente son costumbres que por el momento no las podemos desarrollar, no es aconsejable. Se lo pregunto sobre todo por la cuestión de los comercios. San Pedro tiene habilitada la actividad comercial de 9 a 17 con un montón de protocolos y con un montón de cuestiones que hay que cumplir, sí, que no siempre se cumplen. Seguro, por eso es que la gente está controlando los distintos comercios, pero son muchos comercios, obviamente le pasa también a la policía, a veces va a un barrio, le dice no podés jugar al fútbol, listo, los chicos se van a la casa, se va la policía y vuelven los chicos al campito a jugar al fútbol. Esto lamentablemente pasa todos los días. Ayer me comentaba un amigo que estaba en la cola para el cajero y escucha hablar a una persona, a una señora que le dice, sí, ahora tengo que llevar al nene a un cumpleaños, después voy a tu casa y tomamos unos mates. Y bueno, lamentablemente eso es lo que la gente hace cotidianamente, parece, y no se da cuenta, no toma conciencia de lo riesgoso que es. No se puede ir a fiestas de cumpleaños porque puede haber un contagiado y terminan todos con el virus. Y después contagiamos a nuestro abuelo, a nuestro padre, a alguien, y ahí está el riesgo, ¿no? Y tampoco se puede tomar mate, lamentablemente. Yo sé que es una cosa que parece increíble, pero lamentablemente nos tocó, el virus está entre nosotros, hay miles de personas que están falleciendo en el mundo. Lo que pasa que es como que ya lo hemos naturalizado. Hoy la gente ve, dice, 1.200 muertos, 1.500, y después ve 800, murieron 800 nada más. Es un montón de gente. Y cuando le toca a uno, bueno, ahí está lo grave. Y parece que a veces nos tiene que pasar para que tomemos conciencia. Yo por eso insisto en que tomemos conciencia. No digo que no salgamos a trabajar, que lo que tienen que hacer actividades, los médicos ni hablar, los que tienen que salir a trabajar tienen que hacerlo. Sé que hay muchas cosas, los negocios, nosotros quisiéramos que funcionen, porque si no también la economía termina siendo muy perjudicial. Hay lamentablemente muchas empresas que están al borde de la quiebra, que ya venían mal y con esto están peor. Entonces, por supuesto que entendemos que es necesario que esas actividades estén habilitadas, pero hay que cuidarse y hay que seguir los protocolos. Entiendo que lo están siguiendo, del Centro de Comercio siempre han hecho hincapié junto con el intendente en seguir el protocolo, porque es muy importante para todos. Y si no se lo sigue y se expande el contagio, y lamentablemente de provincia o de nación van a terminar determinando que tenemos que volver a la fase 1, que es lo que no queremos, porque eso es perjudicial para todos. Nosotros quisiéramos en algún momento pasar a fase 5, no tener casos, pero eso depende de que nos cuidemos entre todos. Municipalidad de San Pedro, construyendo futuro.